La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentan Revisiones, temas sobre sociedad, educación y cultura. El tema de hoy: niños maltratados en aula o en casa. El maltrato infantil, un problema social, no individual. Los derechos de los niños, una acción contra la violencia. ¿Por qué un padre maltrata a su propio hijo? Y los maestros en el aula, ¿cómo los educan? Las iniciativas que se están aplicando para solucionar este problema. ¿Dónde denunciar el maltrato infantil? ¿Hasta dónde nuestra cultura nos conduce a utilizar la violencia para educar? Quédese aquí, en Revisiones. El maltrato a los menores no es un problema personal, es una enfermedad social e internacional presente en todos los sectores y clases sociales. Tiene causas múltiples o aleatorias y afecta física y emocionalmente en el desarrollo armónico de los niños. En esta ocasión, la doctora Elba Leonor Cárdenas Miranda, subdirectora general de Asistencia y Concertación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF nacional, revisará con nosotros las implicaciones que tiene el maltrato a menores y qué se está haciendo al respecto. Doctora, ¿exactamente qué es el maltrato? El maltrato se define como una enfermedad social internacional presente en todos los países, en todas las clases sociales, que es originada por factores multicausales, interactuantes entre estos, y que definitivamente ocasiona un daño en el desarrollo físico y emocional del menor. ¿Y cuáles son los antecedentes del maltrato? El maltrato se presupone como con presencia desde hace muchos años, inclusive remontándonos a la época de la Revolución Industrial, e inclusive tomando datos de la Revolución Industrial en donde los niños eran explotados laboralmente, y a partir de esto se presentan muchas situaciones delicadas para los menores. Pero es en Estados Unidos, a partir de los años 60, los años 1962, cuando se hace referencia por Henry Kemp, que se trata de un síndrome del niño maltratado, la primera especificación de este síntoma. O sea que se está consciente de que hay un problema a partir de la Revolución Industrial, pero seguramente esto se remonta a tiempos inmemoriales. El maltrato seguramente ha existido siempre. Sí. ¿Cuántos tipos de maltrato hay? Se entiende que puede darse el maltrato físico y el maltrato emocional como agresiones al menor. En el caso del maltrato físico es el evidente, a través de lesiones, a través de hematomas, a través de golpes, quemaduras. En el caso del maltrato psicológico, emocional, este no es visible, pero sin embargo es sintomático. Y en gran medida afecta el comportamiento del menor y trae como consecuencia esta baja autoestima, esta desvalorización del menor. También tenemos el caso específico del abuso sexual. Sí. Y también tenemos en muchas ocasiones lo que se denomina omisión de cuidados, esto es, no se le brinda al menor los cuidados que él requiere para su sano crecimiento. ¿Y esta es otra forma de violencia? Sí, es otra forma, por así decirlo, pasiva, el dejar de hacer lo que es obligación de padres, de custodios de menores, como es brindar vestido, alimentación, atención médica. Y hasta cierto grado de cariño, de afecto, ¿no? Eso es muy importante y eso es lo que ocasiona en gran medida un maltrato inclusive emocional para el menor. Ahora, ¿es tan fuerte este tipo de maltrato por omisión que el que se hace por intención? Sí, ambos son maltratos de un alto índice. Generalmente que el niño carezca de cariño, de atención, no es muy visible a los ojos de muchas personas, pero es ese maltrato que va generando en el menor una minusvalía en el sentido de no sentirse aceptado, de no sentirse querido por su familia. Ahora, ¿qué se está haciendo? ¿De dónde surge la iniciativa para crear un reconocimiento del derecho de los niños, en México en concreto? En México, y podríamos decir que en todo el mundo,
La tendencia desde 1959, que se inicia el movimiento de aceptación de los derechos del niño, y posteriormente la declaración del 20 de noviembre de 1989, que es precisamente la Convención sobre los Derechos del Niño. La referencia específica es precisamente que el menor se convierta en sujeto de derechos, no nada más en objeto de derechos. Claro. Esa es la gran virtud de esta convención y de esta declaración finalmente. Y bueno, en México específicamente, a partir de que México adopta la Convención de los Derechos del Niño, es 1991, se busca primero que se conozca la Convención de los Derechos del Niño y que a su vez los niños conozcan sus derechos. Pues muy bien, doctora, seguimos con este interesante tema. Vamos a ver más adelante que el maltrato también se puede dar en las escuelas y las formas en que esto se puede prevenir. No se vayan, seguimos en Revisiones. El maltrato infantil es una situación que se da históricamente. Es un problema muy serio y muy común, desafortunadamente, ¿no? Yo creo que es un fenómeno de naturaleza humana, sí, mundial, ¿no? Tenemos mucha tendencia a la violencia. La mayoría de los adultos, por ejemplo, de mis tiempos, fuimos niños golpeados. Antes se usaba mucho golpear a los hijos, ahora nos recomiendan hablar con ellos. Con las nuevas psicologías infantiles que hay veces que los niños también abusan un poquito. La mayor parte del maltrato de que son víctimas los niños y las niñas ocurre en dos ambientes muy familiares para ellos. Uno es el hogar y el otro es justamente la escuela. El maltrato para los menores no es justificable ni para que aprendan, ni para que se comporten bien, ni para que se eduquen, ni para nada. Es un error, al niño se le frustra, se le limita y su autoestima se le deja por los suelos. Infancia es destino, ¿no? Y realmente cuando se maltrata a un niño, pues se le está limitando para que pueda realmente tener un desarrollo normal, ¿no? Pues falta de educación de los padres, ¿no? Yo creo que no es justo, o sea, todos tenemos derechos de ser bien tratados. Seguimos en Revisiones con el tema del día de hoy, el maltrato a los menores, que se sigue dando a pesar de que ya se han tomado fuertes medidas para evitarlo. Díganos, doctora, ¿en qué ámbitos se da más este maltrato? No es privativo de clase social alguna, porque en ocasiones se relaciona la pobreza con el maltrato infantil. Sí. Sin embargo, no necesariamente, en el caso de familias muy pobres, hay más maltrato. No es esto, no necesariamente, ¿verdad? No. Esto incide en inclusive familias de ingreso económico alto y desafortunadamente los más afectados son los más vulnerables, me refiero a niños, a niñas, ancianos y a personas con discapacidad. Pero ¿no hay alguna relación directa entre las frustraciones que sienten los padres, que pueden ser, por supuesto, empiezan por no tener educación, por un trabajo que no les satisface, que no se sienten realizados como personas? ¿No se relaciona esto directamente con la pobreza? Sí, es un factor. Recordemos que el maltrato es multifactorial, son varios factores que lo originan. Uno es la pobreza, otro es el alcoholismo, por ejemplo, la drogadicción es otro factor. Y sí hay referencia específica también en el ámbito educativo. La educación es muy importante para las familias, para los niños. El hecho de que ellos no vean en su familia violencia no genera posteriormente también padres o madres agresoras. Ya. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué un padre maltrata a su propio hijo? Las causas pueden ser dos en principio. Una es que él a su vez fue maltratado y que reproduce ese esquema hacia sus menores hijos. No todo el tiempo. En algunas ocasiones puede ser que por haber sido maltratado trata al contrario de ser el mejor padre para sus hijos y olvidar su pasado. Pero se puede presentar el otro supuesto. Y la otra situación es que el excesivo ejercicio de la patria potestad trae como consecuencia también un excesivo derecho en la corrección de los menores. Se piensa que si
ejercicio es excesivo, van a educar de mejor manera a los niños. Entonces, el exceso en derecho de corrección trae aparejado un maltrato. O sea que además de que hay, por supuesto, este desahogo de las frustraciones que pueden tener los padres por lo que va mal en sus vidas, hay también una cultura que aquí en México pues ha estado muy, muy presente acerca de que se debe de ser muy firme con los niños para que estén bien educados, y de ahí al maltrato pues solo hay un paso, ¿no? Así es, como que no hay una línea, un límite que pueda definir hasta dónde es educar y hasta dónde es el derecho a corrección. Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque más que nada cuando un niño ya está en un ámbito familiar donde se propicia este maltrato, es más difícil corregir en el futuro las consecuencias que esto puede traer para él como adulto. ¿Qué se puede hacer para prevenir que esto no se dé en el ámbito familiar? ¿Qué hacen ustedes? Nosotros contamos con un programa nacional, esto es, se opera por todos los sistemas estatales DIF y el DIF nacional, que se denomina Programa de Prevención al Maltrato Infantil. Por sus siglas se conoce como DIF-PREMAN. Este es un programa que en gran medida está orientado a la prevención del maltrato a través de pláticas con los padres y custodios de los menores, en centros escolares, en centros asistenciales, y esto nos ha permitido que los padres conozcan este límite que deben tener en el derecho de corrección. Pero ahora, ¿qué padres acuden? ¿Cómo es que...? Yo creo que debe ser muy difícil que un padre reconozca que él está maltratando a su hijo. De hecho, ¿quién lo hace, no? Sí, en efecto, se niega que sea maltrato. En muchos de los casos nos contestan de que no es maltrato, que así los educaron a ellos y que estas prácticas que ellos realizan son normales. Platicando con ellos y haciendo referencia a realmente que es maltrato, entonces se concientizan en que están maltratando realmente a sus hijos y no educándolos como ellos pretenden. Esas son las pláticas de prevención. Y sí resulta difícil también acercarlos, pero el trabajo que se realiza a través de las psicólogas y trabajadores sociales hace posible este resultado. Ahora, ¿hay los mecanismos legales que puedan obligar a los padres a acudir a recibir estos tratamientos de prevención o corrección? Porque ¿de qué manera pueden hacer ustedes que vayan? Sí, esta es otra situación que no resulta muy fácil. Generalmente los padres o madres, inclusive de familia, desconocen cuáles son sus derechos y oberiones con respecto a los menores hijos. Además hay la idea como de que el hijo te pertenece aquí, ¿no? Aquí no se como considera objeto. Que un niño también tiene derechos del Estado, ¿no? Tiene derecho de que el Estado lo defienda. Sí, tiene derecho a que el Estado lo defienda, y por otra parte, en la mayoría de los casos, en los matrimonios, pues todo es muy bonito el día de la boda y todo lo que implica esto, pero desconocen cuáles son las implicaciones, primero del matrimonio, todas las implicaciones legales, y por otra, las implicaciones legales que es tener hijos. Claro. Entonces estamos trabajando con la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal un programa en el cual a todas las parejas que llegan a registro civil se les va a orientar acerca de cuáles son estas consecuencias con respecto a los hijos. Es muy interesante. Vamos a ver cómo después son los vecinos, quiénes son los que finalmente acaban por denunciar, hasta los mismos niños a sus padres. Amigos, no se vayan, seguimos en Revisión. Los niños no son objeto de control ni pertenecen a una especie inferior. Son hombres y mujeres en proceso de desarrollo. ¿Le gustaría que a usted le pegaran cuando comete un error? Entonces, ¿por qué faltarle respeto a un niño pegándole o humillándolo? Los padres ahora sí que siempre reaccionamos a veces violentamente, pero después vemos que estamos en un error. Sí les daba unos manazos, pero después empecé a ver mi error, que con eso no se compone nada, se descompone todo. El lema era, la letra con sangre entra. Esto es, si no se maltrata al niño no puede aprender. Y esto es algo que se ha transmitido de generación en generación.
y no con gritos o con golpes, el niño va a entender o aprender más. No es muy pedagógico. Seguimos en nuestras revisiones del día de hoy con la doctora Elba Leonor Cárdenas. Doctora, ya hablamos acerca del maltrato que se da en la familia, pero también se da en otro ámbito muy importante que es el de la escuela. ¿Hay casos registrados de maltrato a niños en la escuela? Sí, sí hay casos y también inclusive en el nivel preescolar tenemos casos de maltrato infantil y en muchos casos abuso sexual. ¿Hay abuso sexual? Desafortunadamente. Pero ¿cómo podemos evitar, ya no solamente denunciar, que esto debe de ser muy difícil saber en qué momento se está dando, porque al final no sale del ámbito familiar o del aula de la escuela, pero cómo evitar que esto suceda? Sí, son situaciones que inciden en el ámbito íntimo de la familia, pero la gravedad hace que escapen de este ámbito y se conviertan en público. Es importante que las instituciones educativas, escuelas, jardines de niños, revisen muy bien el perfil de sus recursos humanos cuando se contratan, porque posiblemente, y eso es lo que ha sucedido en los casos que hemos conocido, se contrata a cualquier persona sin tomar referencia alguna sobre su contratación y son potencialmente abusadores sexuales. Entonces, es un papel importantísimo el que tiene que desempeñar la institución en el momento específico está contratando un personal para la atención de los niños. Ahora, ¿quién denuncia a los maestros? ¿A dónde se les denuncia? Esto debe ser muy importante para los padres de familia que saben que un niño ha sido maltratado por un profesor. En algunos casos, los padres de familia, con una muestra de gran valor, han denunciado ante el director inmediatamente. Otros se valen de la Sociedad de Padres de Familia para a través de esta hacer la denuncia correspondiente, inclusive ante el inspector de la zona. Eso es importante porque de otra manera pudieran tener ellos alguna represalia por parte del maestro si no se impone la medida correctiva de manera urgente y podría ser una represalia contra el menor inclusive. Ahora, ¿hasta qué tan fácil es comprobar que hay un verdadero maltrato? ¿Hasta qué grado tiene que llegar el maltrato para que ustedes intervengan? Los casos son diferentes. Un caso específico y que se presenta de manera muy cotidiana es el maltrato emocional al niño. Esto es hacerlo sentir inferior. Bueno, pero sí. El decirle eres burro, no sabes, no aprendes. Estarlo castigando de esta manera hace que el menor tenga una actitud de sentimiento de desvalorización. Eso es un maltrato que los niños hacen del conocimiento a sus padres y estos a su vez a la directora o inclusive reclaman a la maestra o al maestro. Pero en los otros casos, cuando se trata de lesiones físicas, desafortunadamente en algunas situaciones se ha presentado inclusive que el maestro le arranque la orejita al menor. Obviamente esos son los excesos en esto. Afortunadamente... Digo, eso es muy fácil de comprobar. Totalmente. Afortunadamente tampoco le diré que eso es todos los días. Se han presentado casos. Y eso obviamente obliga a la denuncia inmediata porque ya son lesiones. Pero bueno, cada uno de los casos recibe tratamiento diferente y lo que sí es urgente es concientizar a los padres de familia que deban denunciarlo. Pero yo creo que esto debe ser una práctica muy generalizada porque aún hasta gente de mi generación y tal vez menores, bueno, podemos recordar yo creo que todos al maestro abusivo que te hacía sentir siempre mal, a ti o a cualquier otro del salón. Vaya, esto es una práctica que está extendidísima, por desgracia, aquí en México. Sí. Muchas veces somos sujetos de abusos de poder. El maltrato es un abuso de poder. No permitamos que esto continúe. Vamos a ver qué dicen los padres de familia y profesores respecto al maltrato de los niños aquí en Revisiones. No se vayan. El maltrato y el castigo es un abuso de poder. Maltratadas e incluso su dignidad como personas humanas se ve castigada. Ellos no sirven o ellos sentirse culpables y justificar ese maltrato que muchas veces vienen de sus seres queridos, de sus seres más cercanos y que les hace pensar entonces que son personas que no son capaces o que no cumplen y que se merecen ese maltrato.
No se deben de maltratar, se deben de tratar con cariño. No tienen por qué maltratar a los niños, se entienden con palabras. Hablar conmigo, no pegarme. Ellos me pegan, solo hago la tarea. Los niños forman parte de la población más vulnerable de la sociedad. Aún no han completado su desarrollo y los malos tratos pueden ser definitorios. Cortemos la cadena de los malos tratos e iniciemos nuevos lazos de comunicación. Seguimos aquí en Revisiones con la doctora Elba Cárdenas, aprendiendo y reflexionando sobre cómo evitar el maltrato a los niños. Doctora, de los casos denunciados, ¿ustedes tienen alguna sospecha de qué porcentaje es de los casos reales de maltrato? En el caso de las denuncias, se necesita comprobar estas denuncias. Estas denuncias inclusive pueden ser anónimas. Y en esa medida nosotros nos presentamos al sitio que se nos señala para corroborar si existe el maltrato o no. Hay un gran porcentaje de que se comprueben, estaríamos hablando de un 80% de comprobación de casos de maltrato, y otras resultan ser falsas alarmas. Ahora, ¿quiénes son los que principalmente denuncian? Pueden ser los vecinos, esa es la mayoría de los casos, pero también los mismos familiares de los menores. Hay casos de que el abuelo, la abuela, los tíos denuncian el maltrato. ¿Un menor también puede ir a denunciar a sus padres? También puede denunciarlo. Hay un teléfono que se denomina Niñotel, que es un programa que estamos trabajando desde hace 2 años, con Locatel, precisamente, en el Distrito Federal. Inició el Sistema Nacional con la operación de Locatel y de Niñotel, y actualmente lo opera DIF-DF. Ah, pues muy bien, Niñotel, vamos a ponerle ahí a los niños para que se pongan abusados también este número. Ahora, yo creo que uno de los grandes temores que debe sentir un niño acerca de denunciar a sus padres es que ¿qué pasa después cuando él tiene que regresar a la casa y volverse a enfrentar a ellos, o al padre, o al tío, al padrastro, a quien sea que esté abusando de él? Sí, porque puede resultar contraproducente, puede recibir más golpes. Pero tratamos de brindarles la protección, y esto es a través de pláticas con los padres, para que no se presente una situación como esta. Ahora, otro gran temor que debe de haber en un niño es que si va y denuncia a quien al adulto que se esté haciendo cargo de él, tal vez la única solución sea que si no hay otro familiar que quiera hacerse cargo, la única solución es que él acabe yendo a una casa hogar, y esto puede suponerse peor, ¿no?, que la misma situación en la casa. Sí, ahí la situación podría presentarse en el caso de que se comprobara el maltrato, que se tratara de lesiones graves, de que el juez, ya sea familiar o penal, determine inclusive la pérdida de la patria potestad de los padres biológicos, que el menor quede bajo la guardia y custodia de un centro asistencial. Y bueno, ese es un supuesto en el cual no es deseable. De lo que se trata es de que los niños crezcan en un ambiente familiar, eso es lo deseable. Sí. Pero si el crecimiento de un niño se da en un ambiente familiar que le es dañino, que le origina al contrario esa inseguridad personal, esa baja autoestima, esta alternativa resulta buena para él. En conclusión, ¿usted cree que las medidas que se han estado tomando en los últimos años para evitar esto han rendido frutos? Llevamos logros significativos, eso es importante reconocerlo, pero también es importante reconocer que nos falta mucho por hacer. La cultura de la protección de los derechos de los niños en México es incipiente todavía. Sí. Tenemos que trabajar muy fuerte, instituciones públicas, instituciones privadas. La Convención de los Derechos del Niño inclusive no es muy conocida todavía. A través de la difusión de la Convención, a través de las pláticas, de los congresos que organizamos, como el recientemente celebrado el 23 y 24 de este mes, el Congreso de Maltrato, que por cierto fue la segunda edición de este congreso, los foros que se realizan, las campañas. Hay 2 campañas actualmente permanentes, tanto la campaña México-Centroamérica como la campaña interagencial de la ONU, para que se difundan los derechos del niño y su derecho a no ser maltratado. Por otra parte, el DIF tiene su campaña permanente en todo el ámbito nacional, para educar no hay que maltratar, ese es el lema de esta campaña, y todos los sistemas estatales lo trabajan. O sea que en esencia lo que haría falta, lo que hace todavía mucha falta es difusión para que la gente acuda a programas de prevención finalmente, porque esta es la mejor manera de evitar que un niño sufra como adulto las consecuencias del maltrato, ¿no? Sí,
En gran medida prevenir, y cuando ya se presente el maltrato, atender inmediatamente, y que los padres, los guardias, los custodios, quienes están al cargo del niño, tengan conocimiento de que están maltratando, no educando como ellos pretenden. Y por otra parte, importante también que sepan los niños, las instituciones públicas o privadas, ante quién denunciar el maltrato. Eso es algo muy importante. Pues muy bien, ojalá que este programa sirva para que mucha gente que sepa de algún caso o que esté sufriendo un caso de maltrato, sepan ahora dónde acudir para denunciarlo. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana. No, al contrario, gracias a ustedes por esta invitación. Muy amables. Y ahora vamos al comentario editorial de Revisiones. Y en todas las consultas que se han hecho a los niños, ellos hacen o nos dicen que existe la práctica de maltrato en el hogar, existe la práctica de maltrato en la escuela, existe la práctica de maltrato en las calles. Y ellos verdaderamente quisieran no ser maltratados. Ahora están protegidos. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer que la cultura de la relación entre los adultos y los niños y entre los propios niños se base más bien en el buen trato. Como podemos darnos cuenta, el problema del maltrato a los menores es muy agudo. Todos debemos participar para evitar que las nuevas generaciones continúen por un camino de violencia como resultado de esa misma violencia ejercida contra ellos como método de educación. Acudamos a los centros de atención a menores y denunciemos cuando detectemos que un niño está siendo maltratado y pongamos así nuestro granito de arena. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Revisiones. Los esperamos en la próxima emisión.